La etapa que nosotros denominamos como educación colonial, la vamos a pensar en términos de lo que implica justamente la conquista y la colonización de ese, entre comillas, nuevo mundo, y que en parte tiene que ver con el proceso de expansión ultramarina que Europa va a vivir, y que tiene que ver justamente con la experiencia que tanto la corona portuguesa como la corona castellana van a desarrollar a partir del siglo XV en la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el lejano oriente. En ese proceso de expansión ultramarina nosotros vamos a considerar o vamos a mirar las formas en que ambas coronas, además de los móviles y los medios que llevaron a su salida al mar y a la búsqueda de estas nuevas rutas comerciales, las formas en que ocuparon los territorios en ese proceso de expansión. En el caso de los portugueses, hay una clara intencionalidad comercial que tiene que ver con puntos, enclaves comerciales de intercambio que vamos a conocer con el nombre de factorías y que sirven justamente para ese proceso de intercambio de productos. En el caso de la expansión castellana, de la expansión española, con la llegada de Colón a lo que nosotros conocemos hoy como el continente americano, mejor dicho, a las Antillas, ¿no? En un primer momento, el intento de seguir el ejemplo de fundación de factorías de los portugueses no dio resultado y básicamente tenía que ver con las poblaciones que se encontraron los españoles, en las cuales el proceso de intercambio de manufacturas no estaba en la misma línea que la europea. Por ello, para poder ocupar el territorio ante el fracaso de la expansión y ocupación que los españoles estaban desarrollando, la estrategia se cambia y en vez de fundarse factorías, se van a fundar ciudades. Ese proceso de fundación de las ciudades implica para la corona española el paulatino proceso de ocupación del territorio, pero además una sistemática forma de ocupar el territorio a partir de esa fundación. Esa fundación se realiza en la lógica del plano dameral. Ese plano dameral, que son las cuadras que nosotros conocemos hoy en nuestras ciudades actuales, ¿no? De las cuadras de 100 por 100 por 100 por 100, tienen una estructura, diríamos así, una forma de organizar la vida urbana a partir de un centro, donde generalmente ese centro está ocupado por una plaza, y a partir de esa plaza se ordenan de manera concéntrica las instituciones más importantes que rigen la vida política, religiosa, militar de esa ciudad. El cabildo, las catedrales o las iglesias, los ayuntamientos, el fuerte, el puerto en el caso de las ciudades portuarias. Ese proceso de fundación de ciudades va a acompañar el proceso de ocupación territorial a lo largo de varios siglos. Las ciudades españolas van a albergar generalmente a todos los inmigrantes españoles que van a ocupar cargos y que van a venir a vivir al continente. Y en el caso de los indígenas se va a aplicar una forma de organización de esa mano de obra a partir de la encomienda, que es una institución europea que sirve justamente para organizar y para controlar, ¿no?, la mano de obra, en este caso indígena. El marco en el cual se da este proceso de expansión y que legitima la llegada de los españoles al Nuevo Mundo está marcado justamente por las órdenes religiosas, quienes de alguna manera legalizan, legitiman ideológicamente estos dos procesos que denominamos de conquista y colonización de este Nuevo Mundo. La educación en este periodo colonial podríamos pensarla o podríamos organizarla como en tres etapas, ¿no?, o en tres momentos. Un primer momento que tiene que ver con los orígenes, desde el descubrimiento, entre comillas, decíamos, de América, 1492, con la llegada de Colón,
hasta aproximadamente 1545, que es cuando se produce el Concilio de Trento, donde allí la educación de alguna manera cumple un rol de vínculo, entre justamente los españoles y los indígenas, pero un vínculo que tiene como objetivo la imposición de determinados rasgos culturales e ideológicos, y por supuesto el control de esos indígenas. La evangelización va a ser un deber de estos colonizadores, es decir, hay una obligación en términos del mandato estatal, es decir, el mandato de la monarquía, para controlar a estos pueblos, y en ese sentido, este mandato estatal sobre la educación lo van a llevar adelante las órdenes religiosas, fundamentalmente en un primer momento los franciscanos y los dominicos. Esta educación es una educación más bien masiva, si se quiere, y homogeneizadora, y está sobre todo dirigida a los hijos de los caciques, por ejemplo, ¿no? Que son los sujetos que tienen cierta relevancia dentro de las etnias y dentro de las organizaciones sociales y políticas de los pueblos originarios, que pueden incidir en el tipo de decisiones que se van tomando. Esta utopía civilizadora y educativa, ¿no? que de alguna manera la monarquía desarrolla en esta primera etapa, hay que pensarla también de la mano de esta intencionalidad de explotación y despojo, tanto económico como cultural, que van a sufrir los pueblos originarios, y a su vez los procesos de resistencia que se van a empezar a generar ante este proceso de ocupación y de aculturación. En cierta medida, este primer momento, esta primera etapa, nos va a dar un marco mínimo de normas legales, la fundación de las primeras escuelas allá por el 1500, 1503 en adelante, y ese primer momento lo que va a generar justamente es la preponderancia de las órdenes religiosas en la tarea. Una segunda etapa, un segundo momento que nosotros podríamos pensar dentro de la educación colonial, tiene que ver con la colonización cultural, donde allí el arco aproximado va entre el Concilio de Trento, que decíamos en 1545, hasta 1767, que es la expulsión, el acto de expulsión de la Orden de los Jesuitas. Este momento, esta segunda etapa, está de alguna manera caracterizada justamente por la imposición de la doctrina cristiana a gran escala, ¿no? Hay un proceso de organización y domesticación, entre comillas, de la mano de obra indígena, y las iniciativas están, como decíamos, vinculadas a las órdenes religiosas, donde la Compañía de Jesús va a ser la preponderante, va a ser la más importante junto al resto de las otras órdenes y del clero secular. El Estado español, es decir, el Estado monárquico, no estaba obligado, según las leyes de Indias, que eran las leyes que regían, a brindar educación elemental, pero hay un proceso de expansión escolar que tiene que ver con la fundación de escuelas elementales, por ejemplo, en Tucumán, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Buenos Aires mismos. Hay un proceso de fundación de algunas universidades, y de alguna forma aparece allí como dos grandes niveles, podríamos pensar así, en el cual se va a desarrollar este periodo. Uno que tiene que ver con la educación elemental, las primeras letras, leer, escribir, contar, y el catecismo, para los sectores más populares, si se quiere, salvo la formación laboral de agricultores y artesanos, que eso va a estar en manos de las misiones jesuíticas, que son las que van a organizar de alguna forma estos circuitos de formación. Y por otro lado, la educación superior universitaria, donde reside ese saber culto, ese currículum abstracto, ese currículum tradicional, que está destinado fundamentalmente para los hijos de funcionarios, españoles o criollos, y algunos, muy pocos nobles indígenas,
donde lo central es la formación de dirigentes políticos y religiosos. Una última etapa que vamos a identificar en este periodo colonial tiene que ver con las reformas borbónicas, es decir, desde la expulsión de los jesuitas aproximadamente, estamos siempre con las fechas, recordemos, hasta el proceso de independencia entre 1810 y 1816. La diferencia acá que vamos a encontrar primero tiene que ver con quienes gobiernan. Va a haber un cambio en la familia, en la casa real. Pasamos de la dinastía de los Austrias ahora a la dinastía de los Borbones. Y las reformas borbónicas implican fundamentalmente un proceso de reorganización, justamente administrativa, comercial, que impacta en la vida colonial. Los cambios administrativos tienen que ver fundamentalmente en la reorganización política. Se van a crear 2 virreinatos, uno de ellos va a ser justamente el virreinato del Río de la Plata. Y en términos comerciales, la idea que va a imperar es la del comercio libre, pensando que este comercio libre lo que iba a hacer es descomprimir, en cierta medida, algunas tensiones entre los comerciantes criollos y españoles por el tipo de ventaja que tenían en términos económicos, de impuestos, etc. Vamos a ver que existe una fuerte heterogeneidad, educativa, y que tiene que ver con el desarrollo desigual de las regiones, de los sectores sociales que acceden a esa educación, de la situación económica, de los aspectos culturales, de la procedencia étnica, de lo lingüístico, ¿no? De qué grupos son los que quedan fuera de esos circuitos, de cómo este proceso de expulsión de los jesuitas en cierta medida pareció representar, ¿no?, una especie de vaciamiento de educadores y digamos, cómo asumieron otras órdenes los lugares que los jesuitas dejaron vacantes, ¿no?, sobre todo los franciscanos, los dominicos, y fueron como rearticulando, reacomodando, ¿no?, las distintas ofertas educativas. Es decir, hay una multiplicación de escuelas, por ejemplo, para varones, escuelas pías, las parroquiales, ¿no?, los ayuntamientos, las conventuales, las escuelas del rey, las escuelas particulares, ¿sí? Es decir, hay un crecimiento cuantitativo de oferta. Estas instituciones educativas van a, de alguna manera, representar, dice la bibliografía, un mosaico de modelos educacionales, ¿sí? Y por otro lado, lo que vamos a tener es una expansión también en términos cuantitativos de la apertura de universidades, ¿sí? En Chuquisaca, por ejemplo, en San Marcos. Se produce un proceso de jerarquización y de fundación de nuevas universidades. Siempre estamos hablando de universidades religiosas, claro está, ¿no?, donde aparecen nuevos contenidos, donde aparecen contenidos que antes estaban por allí, por fuera de estos circuitos universitarios, y que de alguna manera lo que van a generar justamente es la visibilización, si se quiere, del impacto que va a tener la Ilustración en justamente la educación colonial. Así como en las primeras 2 etapas estamos pensando en una fuerte impronta escolástica, es decir, cómo la escolástica influyó en ese proceso de expansión de la educación colonial, en esta tercera etapa hay un marcado paso hacia la influencia de la Ilustración en el contexto, en el caso que nos ocupa, rioplatense, pero en el contexto hispanoamericano en general.